tardes, amigos de Punto de Corte. Bienvenidos a su programa Desencadenados, este espacio donde visibilizamos la situación de derechos humanos en el país, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden, tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional y todas nuestras redes sociales @punto_de-corte. Y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy: la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela y la renovación de sus autoridades. Más de un centenar de ONGs solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovar el mandato de los expertos independientes que forman parte de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Afirman que de aprobarse esta solicitud se podría continuar recabando las evidencias necesarias sobre las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el país y así emitir las recomendaciones necesarias correspondientes para mejorar el sistema de justicia venezolano. Veamos ahora de qué se trata esta misión. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2019, con el objetivo de investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde el año 2014, especialmente en medio de las protestas antigubernamentales que se suscitaron en esa época y que dejaron decenas de fallecidos y cientos de heridos. Una de las principales funciones de la misión es asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia de las víctimas. En el año 2020, durante la presentación de su informe, quedó documentado cómo Venezuela carece de la interdependencia dentro de los poderes públicos, especialmente en el sistema judicial, que afirmaron funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos. Además, se denunció el alto índice de impunidad por las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. En este escenario, las autoridades del organismo decidieron extender la presencia de la misión por otros 2 años, un periodo que culminará el próximo mes de septiembre. Organizaciones como Amnistía Internacional afirman que la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ha fomentado la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes en el país, además de poner sobre la mesa las reformas estructurales necesarias para evitar la reiteración de estos hechos que violan los principios fundamentales. En un documento conjunto emitido por 125 ONG, precisan que en este momento la misión de la ONU es el único mecanismo independiente de monitoreo con el que cuentan los venezolanos, ya que tienen entre sus competencias investigar abusos y violaciones sistemáticas y garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores de estos crímenes. Y con esta información queremos recordarles a ustedes qué es lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre este tema. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 25. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Numeral 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Y ahora vamos a una pausa, pero manténganse allí conectados con nosotros porque al volver vamos a estar conversando con Carlos Luzberti. Él es abogado y miembro de Amnistía Internacional acerca de esta solicitud que realizaron 125 ONG sobre la renovación del mandato de los expertos independientes que forman parte de la Misión Internacional de Determinación de Hechos en Venezuela. Ya volvemos. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional, en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Los invito todos los lunes a las 3 de la tarde para que sintonicen Punto de Corte y Punto de Corte Televisión y se informen sobre lo que sucede en el mundo, en nuestra región y su impacto en nuestro país. Y estamos de regreso con más de su programa Desencadenados, visibilizando la situación de derechos humanos en el país. En esta oportunidad vamos a analizar el pedido de 125 ONG que piden la renovación de la Misión de Determinación Independiente de Hechos sobre Venezuela. Para hablar sobre el tema tenemos con nosotros a Carlos Luzberti, él es abogado y miembro de Amnistía Internacional, que es una de las organizaciones firmantes de este documento conjunto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto. Doctor Luzberti, queremos preguntarle inicialmente por qué es tan importante la renovación de estos expertos. Bueno, el mecanismo de la Misión Internacional Independiente, en tanto y en cuanto Venezuela ha venido rompiendo vínculos con los distintos mecanismos internacionales de supervisión, es hoy por hoy el único mecanismo de monitoreo de situación de derechos humanos que tiene mecanismo activo sobre el país. Una situación, además, que va en función de la falta de rendición de cuentas que hay en el país debido a la falta de independencia del Poder Judicial, que se ve reflejada en los altísimos niveles de impunidad de gravísimas violaciones a derechos humanos, que son precisamente las que están siendo monitoreadas o que están siendo investigadas por la misión independiente, como lo es situaciones de tortura, detención arbitraria, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales. En estos últimos 3 años, esta misión ha logrado avances importantes en la materia. Sí. En el caso particular de la misión, desde su establecimiento ha entregado 2 informes contundentes. El primero de ellos en el año 2020, que acredita la ocurrencia de graves crímenes internacionales en Venezuela que permanecen en impunidad, como habíamos mencionado anteriormente. La misión encuentra elementos razonables para entender que al menos desde el año 2017, 2014 han ocurrido situaciones graves de violación de derechos humanos que se traducen en posibles crímenes de lesa humanidad, que en buena medida es lo que ha habilitado la investigación de la Corte Penal Internacional. Y el segundo informe, presentado en el año 2021, evalúa en detalle la participación por acción o por omisión del Poder Judicial venezolano y del Ministerio Público en estas actividades, ya sea por su participación convalidando algunos de estos graves crímenes internacionales o por su inacción al no intervenir para impedir o combatir la impunidad de estos mismos crímenes que han sido cometidos en Venezuela. Doctor Luzberti, pero ya la administración de Nicolás Maduro ha expresado su intención de colaborar con otros organismos internacionales como la CPI, incluso se acordó la posible apertura de una oficina de este organismo en Caracas. Entonces, ¿por qué es tan necesaria la permanencia de esta misión? ¿Qué la diferencia de los otros organismos?
Bueno, la misión es complementaria de todos los distintos mecanismos que pueden apoyar el restablecimiento del Estado de Derecho y poner fin a la impunidad de graves violaciones a derechos humanos. Esto incluye la investigación de la Corte Penal Internacional, la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En particular, la misión resulta complementaria de la investigación de la Corte Penal Internacional por tres razones al menos. La primera tiene que ver con que la misión está investigando eventos que en principio podrían no entrar en el alcance del mandato de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, el mecanismo de la misión internacional independiente ha hecho entrevistas directas a víctimas de las graves violaciones a derechos humanos, cosa que hasta ahora la Fiscalía de la Corte no ha tenido oportunidad de hacer, por cuanto recién el año pasado fue que se abrió formalmente la investigación. Recordemos que hasta el año pasado Venezuela se encontraba en fase de examen preliminar. Y en tercer lugar, desde el punto de vista del alcance de este mecanismo, que ha levantado y documentado evidencias que pueden ser utilizadas por la Corte Penal Internacional en los casos que pueda eventualmente abrir para analizar la responsabilidad de individuos específicos. Y esto es otro dato relevante. La Corte investiga y establece responsabilidades penales individuales de los más altos responsables de estos crímenes internacionales. La misión documenta las situaciones y establece principios de responsabilidad sobre la responsabilidad que puede tener el gobierno venezolano o sus autoridades. Entonces, en este sentido, la documentación y la información y las conclusiones de la misión permiten, además, establecer la responsabilidad del Estado venezolano y las medidas que deben ser tomadas para reparar y restablecer el Estado de Derecho. Usted habla de algo muy importante que son las medidas para restablecer el Estado de Derecho. Son muchas las organizaciones internacionales que han emitido sus recomendaciones en caso de la situación venezolana, pero ¿qué medidas concretas, cómo se puede presionar a la Administración Central para que lleve a cabo estas recomendaciones, para que las cumpla? Bueno, en parte el gobierno venezolano en su relación con la Corte Penal Internacional ha establecido una estrategia de cooperación, pero no es una cooperación real, es una cooperación vacía. En buena medida esto se puede ver por el poco o nulo avance de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos o de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, casos de tortura que no han superado las fases iniciales. Hace un par de semanas, el señor Tarek William Saab, fiscal en funciones designado por la Asamblea Nacional Constituyente, presentaba una serie de cifras de los 5 años que tiene al frente de la institución cuando fue designado en el año 2017. Y estas cifras hablan de porcentajes de judicialización de casos bastante bajos, pero aún peor, cifras de condenas en casos de graves violaciones a derechos humanos también bastante bajos. Esto lo que indica es que persiste una gravísima situación de impunidad que en medio de muchas declaraciones de parte del gobierno venezolano no se traducen en la investigación, sanción efectiva de estas graves violaciones a derechos humanos. Justamente quiero traer a colación el caso del capitán Armando Flores, que murió recientemente privado de su libertad por razones políticas, a quien no se le otorgó su medida humanitaria tras padecer de cáncer. Entonces nos cabe preguntarnos que estos recientes enjuiciamientos que usted comenta a efectivos de seguridad realmente son una medida de la administración de Nicolás Maduro para hacer por lo menos algo en relación a los derechos humanos, o por el contrario, solo son pequeñas acciones para tratar de limpiar su imagen frente a la comunidad internacional. Parecería que estamos frente a una estrategia. Miremos, por ejemplo, la recomendación que formuló la alta comisionada Michelle Bachelet en 2019 de desmantelar las FAES, que aparecían como los presuntos responsables del mayor número de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. En este caso, las FAES parece formalmente eliminada
terminada en fecha reciente, 3 años después. Sin embargo, las organizaciones que tienen monitoreo directo de esta situación, lo que han reflejado es que en realidad no se trata de un desmantelamiento real, sino simplemente de un cambio de nombre en la institución o la división dentro de la Policía Nacional Bolivariana responsable de los gravísimos casos de ejecuciones extrajudiciales. Y junto con eso, tampoco hay información acerca de que las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales hayan obtenido justicia, verdad y reparación, donde muchos de los funcionarios presuntamente responsables de estos hechos siguen no solamente en libertad, sino en funciones policiales, con lo cual la supuesta cooperación detrás de estas medidas parece dudosa. Doctor Luzberti, desde aprobarse esta renovación del mandato de los expertos, ¿qué sigue después? Bien, si el mandato se reafirma, se aprueba o se ratifica, probablemente nosotros contaríamos con un mecanismo internacional adicional de monitoreo, un poco en la lógica de la capacidad de vigilar, observar, documentar y establecer o presentar informes, que es la herramienta normal de estos mecanismos que permiten documentar y reflejar frente a los mecanismos internacionales la grave situación de derechos humanos en Venezuela. Y es clave que esto se renueve para que el Consejo de Derechos Humanos y la comunidad internacional siga teniendo la lupa puesta sobre las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en Venezuela, que, como hemos dicho, todavía permanecen en la impunidad. Doctor Luzberti, a su criterio y obviamente desde Amnistía Internacional, ¿qué hace falta para tratar a profundidad el tema de los derechos humanos en Venezuela? Bueno, desde el punto de vista de lo que se ha recomendado en diversas oportunidades, el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con las distintas recomendaciones que se han formulado desde organizaciones de la sociedad civil, pero también desde los mecanismos internacionales. Miremos solamente el conjunto de recomendaciones formuladas en el reciente examen periódico universal de Venezuela a principios de este año. El Estado limitó las recomendaciones que aceptó a, en su mayoría, casos de políticas públicas y declaraciones abstractas. Hace falta voluntad real para poner los derechos humanos en el centro de la discusión para superar la gravísima crisis en Venezuela, que ha sido caracterizada por la sociedad civil como una emergencia humanitaria compleja que afecta derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y ambientales. Para finalizar, doctor Luzberti, ¿cuál es su agenda para los próximos días desde Amnistía Internacional? ¿Qué tienen pensado hacer? Bueno, como se comentó hace un par de semanas, el conjunto de organizaciones de derechos humanos que hemos pedido la renovación del mandato, estamos activamente haciendo un llamado a la comunidad internacional y en particular a la comunidad de países latinoamericanos a que tomen el liderazgo que ya demostraron hace algunos años para llamar la atención acerca de la necesidad de mecanismos imparciales e independientes de rendición de cuentas. En este sentido, pongan sobre la mesa el tema de la misión de determinación de los hechos en el próximo Consejo de Derechos Humanos que inicia la segunda, tercera semana de septiembre. En esa oportunidad, la misión presentará su tercer informe. Habrá un espacio de diálogo interactivo en el cual participa el gobierno venezolano, participan los distintos estados, participa la sociedad civil y luego será el momento en que el Consejo debería discutir una resolución sobre la renovación del mandato, donde esperamos que los países de miembros del Consejo y especialmente los países de la comunidad latinoamericana hagan un llamado, den un paso al frente para poner en vigencia nuevamente estos mecanismos de rendición de cuentas, demostrando que la vigencia de los derechos humanos, que el respeto y garantía de los derechos humanos va más allá de coyunturas políticas o de alianzas políticas. Doctor Luzberti, este monitoreo, estas acciones para el Estado venezolano, nosotros las vamos a poder ver en el corto plazo. Básicamente esto va a depender de la voluntad política del Estado y de su comportamiento en el contexto de naciones. Es decir, de su buena voluntad o su buena fe a la hora de adoptar estas recomendaciones.
Miremos, por ejemplo, en el histórico, dentro de esta supuesta cooperación de la que ha hablado el gobierno venezolano, que no se ha traducido, por ejemplo, en el caso de la Misión Internacional Independiente, en permitir su presencia directa en el país, o en el momento en que el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional avance, porque hasta ahora, como tú mencionabas, solo tenemos el anuncio de la posibilidad de que se establezca una oficina, pero para que esta oficina se establezca se requieren una cantidad de pasos, de protocolos, de presupuesto que requieren ciertamente la voluntad efectiva de, en este caso, el gobierno venezolano para poder materializarlo. Y por supuesto asegurar condiciones de seguridad para que este personal y para que las víctimas puedan acudir a presentar su información ante este mecanismo. Habla de buena fe. ¿Usted cree que en todo este contexto podamos abocar a la buena fe de la Administración Central? En general, los mecanismos internacionales tienen que partir de la buena fe de parte de los distintos estados. Sobre eso está construido el derecho internacional. En este sentido, la participación, digamos, de los estados, y Venezuela no es diferente de esto, en mecanismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas, parte de ese principio, de esa premisa de buena fe. Y desde ese punto de vista, la responsabilidad que tiene el Estado frente al conjunto de naciones, que de alguna forma es lo que va forzando que se den algunos cambios, permitiendo que hayan algunas aperturas o algunos espacios que permitan, por ejemplo, como el 2019, la visita de la alta comisionada, la presencia de terreno de sus funcionarios, incluso pues la visita de los funcionarios de la Corte Penal Internacional. Por eso es importante que todos los mecanismos se mantengan activos de forma transparente para que la sociedad civil pueda apoyar desde el punto de vista de la rendición de cuentas y la necesaria rendición de cuentas de los responsables de graves crímenes internacionales que han ocurrido en Venezuela y que, como decimos, siguen en impunidad. Gracias, señor Luzberti. Estábamos conversando con Carlos Luzberti, él es abogado y miembro activo de Amnistía Internacional, una de las ONG firmantes de este documento conjunto donde solicitan la renovación de la misión de determinación de hechos sobre el caso venezolano. Gracias por estar con nosotros. Y con esta información nos despedimos de ustedes y los invitamos a acompañarnos en una próxima oportunidad de su programa Desencadenados, el espacio donde nosotros nos encargamos de visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @punto_de-corte, @mayverpintoc y por todas las plataformas de Punto de Corte. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.